Hola a todos, espero se encuentren bien. Uno de los miembros del canal nos pidió este ejercicio. Es un ejercicio bastante interesante del libro Estática de Hibbeler, 12ª edición, que dice, el caso tiene un peso de 80 libras. Pues si vemos la cadena, todo este conjunto pesa 80 libras. Y se eleva mediante el uso de 3 resortes. Cada uno de ellos tiene una longitud no alargada de 1.5 pies. Esa longitud es antes de que se cargue todo el sistema. Esa es la longitud del resorte sin deformarse. Y una rigidez, recuerden la constante de elasticidad del resorte o la constante de rigidez, 50 libras sobre pie. Quiere decir que se necesitan de 50 libras de fuerza para deformarlo un pie. Listo, determine la distancia vertical de esta distancia de, miren, hay que determinarla. Desde el aro hasta el punto A necesaria para lograr el equilibrio. Entonces, cuando yo vaya a levantar toda esta carga, mire todo este conjunto que pesa 80, pues los resortes se me van a deformar. Y todo el conjunto va a bajar. Y si queda en equilibrio, ¿cuánto bajaron? ¿Cuánto es esta distancia D? Me piden determinarla. Bueno, ¿y para qué se colocaría aquí estos resortes? En caso de que esto sea un elemento que debe subir sin que se mueva mucho, pues los resortes me van a ayudar a equilibrar. De pronto cuando yo ale, si se ala muy fuerte la cadena hacia arriba, los resortes ayudan a equilibrar el movimiento. Bueno, y para eso se coloca el sistema así. Pero vamos a nuestro ejercicio. Entonces, como siempre, el primer paso va a ser colocar el sistema de referencia. Colocar mis ejes coordenados. Aquí está, he ubicado mis 3 ejes coordenados, fíjense. El eje Y, miren la dirección del eje Y, miren la dirección del eje X, en el plano horizontal. Y el eje Z perpendicular a ellos. Así es como trabaja este autor. Y ahora hagamos un análisis. ¿Cómo podemos hacer fácil el ejercicio? Si ustedes ven aquí el sistema de fuerzas, la fuerza total de todo este conjunto es 80 hacia abajo. Tendrá que haber 80 hacia arriba para que soporte los 80 que bajan, ¿cierto? Si yo quiero equilibrio, estoy buscando equilibrio. Entonces ahí están los 80 hacia arriba que deben equilibrar los 80 que bajan. Pero esos 80 que bajan, fíjense que son fuerzas que hacen los resortes. Ahora fíjense, la fuerza de 80 es vertical, está sobre Z. Pero los resortes hacen fuerza en 3D. Cada una de estas fuerzas, fíjense, está en 3D, tiene componentes X, Y y Z. Sin embargo, cuando yo sumen las 3 componentes verticales de estas 3 fuerzas, pues la suma de esas 3 componentes verticales me tiene que dar 80. Y hay algo especial. Si ustedes se fijan, mire, 120 grados, 120 grados, 120 grados. Y están todas llegando al círculo del balde, ¿cierto? Quiere decir que como todos los resortes son iguales y las fuerzas tienen la misma abertura, ¿cierto? Con respecto a esta vertical, entonces las componentes de estas 3 fuerzas van a ser la misma. Es decir, yo voy a sacar la componente de esta fuerza, la componente vertical de esa fuerza, la multiplico por 3 y me tiene que dar 80 libras. Y eso sería lo siguiente, fíjense. La fuerza en cada resorte, como ya sabemos que los resortes hacen la misma fuerza, entonces la fuerza la vamos a llamar FR, fuerza en el resorte. ¿Listo? Y ahora voy a hallar el ángulo, que para los 3 es el mismo ángulo, entre la vertical y la fuerza que va en el resorte. Lo voy a llamar teta. Fíjense que ese teta se forma o lo consigo a través de un triángulo. Y en los 3 resortes es el mismo triángulo. Un triángulo que tiene esta base, mire. El radio, 1.5 pies. Si ven que el radio es 1.5 de acá a acá. La altura para los 3 es la misma, D. Entonces tiene la misma base, 1.5, la altura D. Luego puedo calcular el ángulo en función de esas 2 variables. Entonces, lo primero que yo diría acá, ¿cierto? Es que como tengo el valor del cateto opuesto, que es 1.5, y tengo el valor del cateto adyacente, que es D, o lo quiero involucrar, entonces vamos a trabajar con tangente. Decimos, tangente del ángulo teta es el cateto opuesto, que es 1.5, sobre el cateto adyacente, que es D. Y fíjense que ahí está teta, porque teta es tangente a la menos 1, ¿cierto? Recuerde, para despejar el ángulo, de 1.5 sobre D. Ahí estaría. Y si este es teta, fíjense, el ángulo teta
que lo saqué por geometría de este triángulo verde, ese teta es el mismo ángulo de la fuerza. Fíjense que la fuerza es un vector diferente al del triángulo amarillo, ¿no? Es una fuerza, el otro es una longitud. Entonces, pero tienen, miren, tienen la misma dirección, la línea, el vector amarillo y la línea verde tienen la misma dirección, o sea, el mismo ángulo teta. Luego, como dijimos que vamos a trabajar la componente vertical de esta fuerza, miren la componente vertical la que va bajando, y la íbamos a multiplicar por 3 porque son 3 resortes. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer acá, vamos a proyectarnos acá sobre la vertical, y ahí está. Y vamos a dibujar la componente de la fuerza. Y esta, miren, esta morada que acabamos de trazar acá, es la componente vertical, mire que va bajando la componente vertical de la fuerza del resorte, ¿cierto? Acá. Y la voy a relacionar con teta. Entonces, de acuerdo al triángulo amarillo, miren, baja acá, llega acá, en este triángulo amarillo, yo voy a decir que esta componente FRZ, entonces decimos acá FRZ, la componente de la fuerza del resorte en la vertical, es el cateto adyacente, fíjense, cateto adyacente de este triángulo amarillo, y el cateto adyacente, recuerden, se halla multiplicando la hipotenusa, que en este caso es FR, miren, esta es la hipotenusa, la fuerza en el resorte, por el, como es el adyacente, por el coseno de teta. Entonces aquí por el coseno de teta. Listo, y esta sería el valor de la componente de esta fuerza del resorte, pero proyectada sobre la vertical. Ahora, debo hacer lo mismo con cada resorte, pero no voy a dibujar los 3 triángulos porque son igualitos. Simplemente voy a decir ya que si yo hiciera sumatoria de fuerzas en Z, ¿cierto? Igual a 0, obviamente, porque esto es equilibrio, estamos en estática, esto es equilibrio. Entonces, decimos, subiendo 80 libras. Entonces, esas 80 libras que van positivas deben ser igual, o podemos colocar menos 3 veces la fuerza del resorte, la componente de la fuerza del resorte en Z, menos 3 de estas, las 3 componentes, negativa porque va bajando, mire, si sumo todo esto, tiene que darme 0. O sencillamente ustedes ya deducen que esas 80 libras deben ser igual a 3 veces la componente de la fuerza del resorte sobre la Z, sobre la vertical. Y ahora paso este 3 que está multiplicando a esta componente, a esta fuerza del resorte en Z, a dividir, ¿no? Está multiplicando acá, lo llevamos a dividir al otro lado, y nos queda que la fuerza del resorte, o la componente de la fuerza del resorte sobre la Z, debe ser 80 tercios libras. Claro, la tercera parte de esta fuerza, eso se sabía, sin necesidad de hacer todo esto. Bueno, pero ahora fijémonos, la fuerza, la componente de fuerza del resorte en Z, mírenla aquí arriba, fuerza del resorte coseno teta. Entonces, esta vale fuerza del resorte por coseno de teta, y eso es igual a 80 tercios de libra. Ahí está. Y esta es mi ecuación número 1. Mi ecuación número 2, pues vamos a tomar la fuerza en un resorte. Recuerden que la fuerza en un resorte se calcula con la ley de Hooke, ¿no? Fuerza es igual a constante por deformación del resorte. Entonces la fuerza en el resorte, la constante, aquí me la dan, fíjense, dice que tiene una constante de rigidez de 50 libras pie. Entonces aquí de una vez la escribimos, 50 libras por pie. Por la deformación es L menos L sub 0. La longitud del resorte deformado menos la longitud del resorte sin deformar. Aquí ya está deformado, pero no sé cuánto es el valor de deformación, no sé cuánto mide este resorte, cuánto es esta longitud. Pero sí me dan la longitud del resorte sin deformar, L sub 0, mire, 1.5 pies. Como está en pies y esto está en pies, pues dejemos aquí 1.5. Entonces L sub 0, 1.5 pies. No hay problema de unidades. Y esta es la ecuación del resorte, ¿cierto? Y esta la vamos a llamar la ecuación de la fuerza en el resorte, la ecuación número 2. Ahora fijémonos una cosa. Aquí está L, que es la longitud del resorte, ¿cierto? Esta longitud del resorte. Pero yo la puedo relacionar esta longitud del resorte con esta distancia D, ¿cierto? Podemos sacar acá relaciones en el triángulo. Entonces, como este triángulo verde es un triángulo rectángulo, este cateto es D, este cateto es 1.5 y esta es la longitud del resorte,
yo puedo relacionar estas tres cosas y las voy a necesitar. ¿Y cómo las relaciono? Pues las relacionamos a través del teorema de Pitágoras. Entonces recuerden, la hipotenusa al cuadrado, y la hipotenusa es L. Entonces acá L al cuadrado, que es mi hipotenusa, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Un cateto es 1,5 y el otro es D. Entonces aquí decimos que esto es igual a D cuadrado más 1.5 al cuadrado, pies. Esta la llamaría mi ecuación número 3. Y esta que saqué aquí al principio, fíjense, tangente de teta, esta, pues me puede servir como mi ecuación 4. Y ahora sí, a partir de estas 4 ecuaciones o esas 4 relaciones, miremos a ver cómo hallamos la distancia D. Entonces lo primero que voy a hacer es eliminar este ángulo teta, para no estar trabajando con el ángulo teta. ¿Cómo lo elimino? Como aquí dice coseno de teta, pues yo vengo aquí a este triángulo, ¿cierto? ¿Quién es coseno de teta? El adyacente. El adyacente es D sobre la hipotenusa, que es L. Entonces, este coseno de teta equivale a D sobre L. De tal suerte que esta ecuación número 1 me queda fuerza del resorte por D sobre L, eso es coseno de teta, igual a 80 tercios. Bueno, voy a dejar de lado las unidades porque estoy todo en libras y pie. Ahora, si yo despejo aquí la fuerza en el resorte, entonces la fuerza en el resorte me queda 80 tercios. Esta L viene a multiplicar y esta D baja a dividir. Y mire, ahí tengo fuerza en el resorte en función de L y D. Entonces aquí ya acabamos de eliminar el ángulo, fíjese. Incógnitas. La fuerza en el resorte, la longitud y la distancia. Fuerza en el resorte, longitud. Longitud, distancia. Con estas tres, mire, tengo un sistema 3×3. ¿Cómo voy a solucionar ese sistema 3×3? Entonces fíjese, si yo cojo estas dos, la 1 y la 2, y divido la 1 entre la 2, ahí eliminaría la fuerza en el resorte. Y me quedaría solo L y D. Y acá, con L y D, estaría la 3 que tiene las mismas incógnitas L y D. Entonces, de 1 y 2 elimino la fuerza en el resorte. Vamos a escribirlo. Ahí está, de 1 y 2 eliminamos la fuerza en el resorte, dividiéndolas, ¿no? Puede ser la 1 en la 2 o la 2 en la 1. Y ahí está, fíjense. Arriba está la ecuación número 2, ¿no? No trabajé unidades, porque todo está en libras y pies. Entonces, fuerza en el resorte igual a 50 factor de L menos 1.5. Ahí está, la 2. La 1, fuerza en el resorte igual a 80 tercios L sobre D. Y ahora, como la fuerza en el resorte es la misma, esto sobre esa misma cantidad me da 1, ¿no? Entonces me queda 1 igual a 150. ¿De dónde sale el 150? Entonces fíjese, este 50 lo coloco aquí sobre 1, hago producto de extremos, producto de medios. Entonces, producto de extremos 50 por 3, 150. Y por D, mire, 150D. Por L menos 5, por L menos 5. ¿Quién quedó en la mitad? 80 por 1, 80 por L. Entonces aquí sobre 80L. Y eso igual a 1, ¿cierto? Ahora, este 80L que está dividiendo, lo voy a llevar a multiplicar. ¿A quién? A 1. Entonces, ¿qué me va a quedar? Ahí está, me va a quedar 80L igual a 150 por D, factor de L menos 1.5. Y fíjense, esta ecuación tiene solo dos incógnitas, L y D. Ya quitamos de ahí la fuerza. Entonces, esta ecuación la podemos llamar la ecuación número 5. Y ahora sí, entonces, de 5 y 3, porque la 5 tiene L y D, la 3 tiene L y D, ¿qué vamos a hacer? Hallamos D, que es la pregunta del problema, ¿no? Esta distancia D. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Entonces, fíjense, como la pregunta del problema es D, no me preguntan por L, entonces vamos a hallar directamente D. ¿Cómo hallo directamente D? Pues de acá de esta ecuación voy a despejar L. Despejo L y la reemplazo acá y acá. ¿Para qué? Para que me quede una ecuación con solo D y hallarla directamente. Y fíjense, si aquí está L al cuadrado, entonces L solo, pues saco raíz cuadrada en la parte izquierda, raíz cuadrada en la parte derecha. Entonces L será la raíz cuadrada de D cuadrado más 1.5 al cuadrado. Ahí está despejado L. Y vengo y la reemplazo acá. Entonces donde yo tengo 80L voy a dejar 80 por la raíz cuadrada de D cuadrado más 1.5 al cuadrado. Ahí está, mire, 80 por L igual a 150D por L. Pero L, recuerden que es raíz cuadrada de D cuadrado más 1.5 al cuadrado.
Y fíjense, a este L hay que restarle 1.5, entonces menos 1.5. Y ahí ya tenemos nuestra expresión. Ahora voy a hacer lo siguiente, voy a hacer aquí esta distributiva, 150D por el radical y 150D por 1.5. Y entonces aquí está, la parte izquierda la dejé igual, 150D por el radical, miren, por la raíz cuadrada de D cuadrado, más 1.5 al cuadrado, eso es 2.25, menos 150D por 1.5. 150 por 1.5 me da 225. Entonces 225D. Listo, fíjense. Y ahí está. Hice la distributiva acá. ¿Y para qué hice esa distributiva? Entonces voy a pasar este término al otro lado, ¿cierto? Todo este término que está negativo, ya sabemos que viene acá positivo. Y voy a llevarme este radical que está positivo, me lo voy a llevar para allá, para el otro lado negativo. Y ahí están, fíjense. Menos 225D pasó 225D. Y este que estaba más 80 por el radical pasó menos 80 por el radical. Fíjense que los radicales ambos los dejé en un solo lado, en el lado derecho. Ahora voy a hacer lo siguiente. Como esto es una igualdad, fíjense, en el lado izquierdo voy a elevar todo lo del lado izquierdo al cuadrado. Y en el lado derecho hago lo mismo, todo lo del lado derecho al cuadrado. Y aquí en el lado derecho me va a quedar esto, miren. Todo esto es una expresión, esta es otra expresión. Entonces me quedó un binomio al cuadrado por diferencia, ¿no? O sea, me quedó algo de la forma a menos b al cuadrado. Binomio al cuadrado, ¿cierto? Por diferencia. Recuerden que el desarrollo de esto es un trinomio cuadrado perfecto, ¿no? Que es, esta es la primera parte del binomio, la llamamos la primera. Esta es la segunda parte del binomio, son dos términos del binomio, primero, segundo. Y el desarrollo de esto es la primera cantidad al cuadrado menos el doble producto de la primera por la segunda más la segunda, esta siempre era positiva, ¿no? Más la segunda al cuadrado. Y lo voy a aplicar acá. Binomio al cuadrado lo aplico acá. Quiere decir que desarrollo este binomio y voy a obtener el siguiente trinomio. Y aquí lo desarrollé, fíjense. Esta parte la dejamos igual. 225D al cuadrado, aquí me faltó el paréntesis, es importante el paréntesis porque recuerden que eso afecta tanto al número como a la variable. Si yo no coloco el paréntesis solo me quedaría la D al cuadrado. Listo, y acá, toda esta primera parte de este binomio al cuadrado, menos el doble producto de esta primera por esta segunda. Ahí está, la primera es 150D por un radical y la otra es 80D por el otro radical. Entre sí los números, ¿no? Y ahora esta segunda al cuadrado. Y ahí está mi trinomio, fíjense. Y miren lo que pasa. Debo elevar esto al cuadrado, los tres, ¿no? El 150 al cuadrado, el D al cuadrado y el radical al cuadrado. Aquí debo hacer los productos. Bueno, arranquemos. Bueno, y entonces nos va a quedar 50.625 D cuadrado, cuando lo de este 225 al cuadrado y el D cuadrado. 150 al cuadrado, 22.500, D al cuadrado. Y cuando elevo esta raíz al cuadrado, pues se cancela el radical. Por eso fue que elevé al cuadrado. Ahora multiplico 2 por 150 por 80 por D. Entonces esto nos da menos 24.000D. 2 por 150 por 80. Y ahora, como este radical es este mismo, recuerden que raíz de A por raíz de A da A. O sea, da la parte interna. Quiere decir que el producto de esos radicales, acá este producto de radicales, me va a dar D cuadrado más 2.25. El producto de este radical por este radical me queda lo de adentro. Listo, más 80 al cuadrado. Este cuadrado, recuerden, afecta acá y afecta acá. 80 al cuadrado es 6.400. 8 por 8 es 64, 6.400. Y al afectar al radical, al elevar el radical al cuadrado, pues me va a quedar D cuadrado más 2.25. Y listo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Fíjense que ya desaparecieron los radicales. Entonces voy a hacer estas distributivas acá, esto acá, ¿cierto? Esta distributiva acá, esta distributiva acá, esta distributiva acá, esta distributiva acá, y me va a quedar lo siguiente. Entonces aquí en la parte izquierda nada me cambia. Acá, fíjense, 22.500 D cuadrado por D cuadrado, 22.500 D a la 4. 22.500 D cuadrado por 2,25, 50.625 D cuadrado.
Acá, menos 24.000D por D cuadrado, menos 24.000D a la 3, menos 24.000D por 2.25. Entonces esto me da menos 54.000 por D, ¿cierto? Y el último, 6.400 por D cuadrado y 6.400 por 2.25, 14.000. Ahora hacemos reducción de términos semejantes, ¿no? Y ya podemos traernos este término para el otro lado para igualar a 0. Bueno, y aquí está, fíjense. Este término, cuando me lo llevo para el otro lado, 50.625 de cuadrado, mire que aquí está 50.625 de cuadrado, aquí está positivo, este también es positivo, cuando lo llevo para el otro lado pasa negativo, quiere decir que finalmente este término y este término se cancelan. ¿Y qué me queda? El d a la 4, el d a la 3, también nos va a quedar este 6.400 de cuadrado, el menos 54.000d, porque solo hay un d, fíjense, solo hay un d, y el término independiente, 14.400. Y esto es un polinomio de grado 4, mire, grado 4 en D. Lo llevo a cualquier solucionador de ecuaciones y aquí está. Yo entré la ecuación en GeoGebra, entré en la variable X, ¿no? Aquí está en la variable de eso, no importa. Y encontré que ese polinomio de grado 4 es esta curva, ¿cierto? Y mire donde me corta el eje X. Me lo corta acá y me lo corta acá. O sea, voy a obtener dos respuestas. Esta que aproximadamente es 0,3, pero 0,3 no puede ser. ¿Por qué? Entonces, si vamos acá, en el problema, la longitud inicial o la longitud del resorte sin deformarse es 1,5. Luego no puede ser 0,3, tiene que ser mayor que 1,5. Y mayor que 1,5, pues está la otra, la del punto A, fíjense, ese resultado del punto A, mírenlo acá, 1,64. Luego acá voy a decir que D igual a 1,64 pies. Y esa es la respuesta de nuestro problema. Directamente hallamos D. Entonces, la altura que hay desde el punto A hasta aquí, hasta el final, mire, hasta la horizontal de este plano, esta distancia D, es 1,64 y medio mayor que 1,5. Esa es la distancia D. Si quisiera hallar el estiramiento del resorte, pues venía acá y allá va L, ¿no? Entonces, ese valor D al cuadrado más 1,5 al cuadrado y ahí ya me da la longitud del resorte deformado. Bueno, el ejercicio nos resultó más matemático que de estática, ¿no? Los invito a que se vuelvan miembros de este canal. Miren, este problema me lo mandó un miembro y lo solucionamos. Nos vemos en el próximo video.